Hola hermanos, buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuche. Bienvenidos a una lección más en esta iglesia Redimidos. Hoy vamos a continuar con el tema que vimos anteriormente sobre Cristo en el lugar santísimo, la segunda parte. Antes de comenzar entonces, como es costumbre, ya tenemos una oración para que sea Dios quien dirija este estudio. Oramos entonces. Amado Padre, en estos momentos vamos a estudiar tu palabra. Pedimos, Señor Santo, que tú guíes este estudio, que me guíes a mí, que soy el instrumento que estás usando para darlo, y también que guíes la mente, Señor Santo, de aquellas personas que lo escucharán. Gracias, Padre, por estas bendiciones, por estos espacios. Te lo agradecemos todo, Señor Santo. En Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, el tema entonces hoy, Cristo en el lugar santísimo, segunda parte. ¿Qué está haciendo Cristo en el lugar santísimo? Hoy continuamos entonces estudiando ese tema y vamos a ver por qué tiene que estar en el lugar santísimo. Ayer, la semana, el programa anterior, la clase anterior, mirábamos que hay un problema, pero mirábamos este versículo. Y este versículo, Salmo 77:13, en español, como que no tiene tanto sentido. Dice, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Pero si lo traducimos del original, del inglés, no del original, del inglés al español, lo podríamos traducir. El camino, oh Dios, está en el santuario. Ahí hace más sentido. El camino, oh Dios, está en el santuario. Diferencia total con lo como está escrita en español. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Es la segunda parte. Pero la primera es interesantísima, dice. El camino, oh Dios, está en el santuario. Y es que en realidad en el santuario está el camino. En el santuario está la clave. Entendiendo el santuario, podemos entender mejor el plan de salvación. Ese fue la escuela, como leímos ayer, que Dios dejó para enseñarnos a nosotros cómo Él trata el problema del pecado. Y como vimos nosotros ayer, el gran problema que tenemos es que todos somos pecadores. Usted que me está escuchando y yo que estoy hablando aquí, somos pecadores todos. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. O sea que tanto usted como yo, lo que merecemos es muerte. Pero por la gracia de Dios, podemos tener vida en Jesús. Entonces, Jesús es quien está haciendo todo este trabajo en el santuario. Y esa es la escuela que Dios ha dejado para que nosotros entendamos cómo Jesús está lidiando con ese problema. Porque es un problema grave. Este es un virus de muerte y todos estamos infectados. Y entonces Jesús está haciendo algo. Cristo está haciendo algo en el santuario, ¿verdad? Para que no muramos. Él ya murió ahí, en el atrio. También escuche nuestras oraciones y perdona nuestras oraciones en el lugar santo. Pero finalmente en el lugar santísimo, Él se nos aplica la sangre de Él. Nuestro caso es revisado. Y entonces dicen ahí, si Gerardo es cierto que pecó, porque hay un fiscal que acusa también, que es Satanás, y lleva registro de todos nuestros pecados. Es cierto, Gerardo pecó, pero Gerardo no se arrepintió. Así es que el abogado defensor, que es Cristo Jesús, dice, bueno, ¿y cuál es la paga entonces? ¿Cuál es la pena para Gerardo? El fiscal pide muerte. Ok, dice el abogado, acepto. Pero al señor juez le dice, él me aceptó como un salvador, él se arrepintió de sus pecados y yo morí en su lugar. Y el juez dice, me doy por satisfecho. Ya Gerardo ya no tiene que morir. Esas son buenas nuevas. Ese es el evangelio. Y lo que está sucediendo en el lugar santísimo es parte de este evangelio. Entonces continuamos con Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es importantísimo entenderlo y aceptarlo, hermanos. El mensaje de justificación por la fe es por gracia, por la promesa que hizo Jesús.
No es por obras, no es por las promesas que nosotros podamos hacer. Ese es el viejo pacto, el pacto israelita. Ellos prometieron. En el nuevo pacto, quien promete es Jesús. Por eso está bajo mejores promesas. Porque Jesús es el que está prometiendo grabar sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y a medida que nosotros lo conocemos, al verdadero Hijo de Dios, al Hijo engendrado de Dios, desde los días de la eternidad, a medida que lo conocemos, que vamos relacionándonos más con Él nos va dando ese poder. Él va grabando sus mandamientos en nuestras mentes y poco a poco somos transformados y vamos pareciéndonos a Él en carácter. ¿Sí? Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Mire lo que tiene este ángel, este mensajero, pues, usted mensaje, un ángel es un mensajero, tiene el evangelio eterno, las buenas nuevas, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, a todo el mundo hay que predicarle este mensaje. Y el primer mensaje, son tres mensajes, pero el primer mensaje dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos dice que hay un juicio, es parte del evangelio, hay un juicio, y que por lo tanto tenemos que adorar al verdadero creador. ¿A quién? Aquel que hizo, dice, el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso nos lleva al cuarto mandamiento, adorar a Cristo, adorar al Padre, porque ellos hicieron estos mundos y descansaron el día séptimo, adorándolo a Él, pero también conociéndolos a ellos. Entonces, aquí estamos haciendo como un repaso, ¿sí? Aquí vemos el santuario. Este es el santuario que ayer dijimos que era móvil. Decíamos que esta es la puerta. Este es el altar de incienso. Aquí se lleva el sacrificio del cordero. Esto ahora está simbolizado por la cruz. Aquí murió Jesús. Luego aquí está el lavacro. Ese es el lugar santo. Aquí es donde cuando oramos nuestras oraciones van acá y Jesús aquí está escuchando y está perdonando. Pero aquí está limpiando este santuario. Está purificando el santuario. Aquí decíamos que había un velo que está roto aquí para que podamos ver entre ambos departamentos. Este, repito, el lugar santo, este, el lugar santísimo. Una vez al año y solamente una vez al año y solamente el sumo sacerdote, que está en esta figura aquí más grande, podía entrar del lugar santo al lugar santísimo. Ese día se llama día de juicio o día de expiación. ¿Qué se hacía ahí en el día de expiación? Pues se hacía una serie de ritos aquí, ¿verdad? En el lugar santísimo. Y milagrosamente, de manera milagrosa, sin que el hombre interviniera, este velo que había sido manchado de sangre durante todo el año por el sacrificio de este cordero, porque esa sangre iba rociada acá. Ese velo estaba contaminado de sangre, manchado. Entonces, ese velo era limpiado milagrosamente. Eso significaba para el pueblo de Israel, para el sacerdote, vamos a adelantarnos aquí, eso significaba que Dios había borrado el registro de los pecados, que ya no había registro en el cielo en contra del pueblo de Israel. Así terminaba el año. Luego de eso venía la fiesta de las cabañas, que simbolizaba la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Y así terminaba el año. Comenzaban, como dijimos en la lección anterior, borrón y cuenta nueva. Empezaban de cero, ya no había nada en contra de ellos. ¿Sí? Eso, repito, se hace en el lugar santísimo. Y eso es lo que Jesús está haciendo por nosotros hoy en día en el lugar santísimo. Usted y yo somos pecadores, hemos pecado. En el cielo hay registro de nuestro pecado. Pero Cristo, que es nuestro abogado, está queriendo borrar ese registro. Ahora, Cristo, la Biblia nos dice que es abogado, pero aquí en Honduras tenemos un término conocido que se llama abogado y notario. Los notarios son ministros de fe pública. Cristo también es ministro de fe pública, también es notario. Aunque la Biblia solo dice abogado, pero a mí me gusta creer que Cristo también es notario. O sea que Cristo está dando fe
ante el resto del universo que nosotros estamos siendo transformados, que estamos dejando de pecar. Él no puede borrar registro de nuestros pecados en el cielo si nosotros continuamos pecando aquí en la tierra. Eso sería mentir y Jesús no miente, Jesús no peca. Así que Él también es notario, es abogado y notario. Está dando fe, repito, ante el universo entero, que en nuestros corazones y en nuestras mentes se están grabando los mandamientos de Él y que por lo tanto estamos rechazando el pecado. Ya no queremos estar pecando, nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados. Y entonces Él puede proceder a borrar ese registro en el cielo. Solamente así puede proceder. Si nosotros continuamos pecando aquí en esta tierra, tenemos algunos pecados acariciados, ese trabajo Él no lo puede hacer, no lo puede iniciar por nosotros en el cielo. ¿Sí? Solamente cuando nos arrepentimos sinceramente y queremos dejar de pecar. Él nos da ese poder para dejar de pecar. Ya no, ya cuando el pecado usualmente está registrado como algo positivo en nuestra mente, que nos gusta, pues Él hace ese cambio en la mente. Ya no nos gusta pecar, ya nos causa dolor, llanto, nos duele porque sabemos que cuando nosotros pecamos estamos hiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Continuamos. Este es el velo, miren. Este que están viendo acá es el velo y adentro, detrás del velo, es el lugar santísimo. Este es el arca del pacto. Vamos a retroceder un poquito. Este es el arca del pacto. Adentro del arca se pusieron los 10 mandamientos. Al lado del arca, importante esto que estoy diciendo, adentro del arca se pusieron los 10 mandamientos. A un lado del arca, afuera del arca, se puso todo lo que Moisés escribió. Los 10 mandamientos los escribió Dios. La otra parte del contrato la escribió Moisés, ese se puso a un lado del arca. Y aquí están los 2 ángeles que cubren el propiciatorio. Este era el trabajo que Lucifer tenía en el cielo antes de convertirse en Satanás. Era guardián de la ley. ¿Sí? Y este es el propiciatorio, la tapa. Y aquí vemos que ya el sacerdote, el sumo sacerdote, entró del lugar santo al lugar santísimo. Aquí él está dentro del arca. Eso nos dice entonces que el juicio ya comenzó. Está en día de expiación ahí. ¿Sí? Todo esto, recordamos en la lección anterior, era parte del santuario terrenal. El verdadero está en el cielo. Entonces Jesús es quien entró finalmente en el verdadero al lugar santísimo. Y entonces aquí vemos las cosas, los eventos que están sucediendo en el cielo. Todos estos eventos que ustedes miran aquí en pantalla, Jesús lo está haciendo. Lo está haciendo por gracia. No lo merecemos. Ayer nos quedamos entonces, creo que con el 5, borrando el pecado, en la lección anterior. Vamos a continuar hoy entonces. Dice el sello de Dios. Es el ítem 6. Continuamos entonces, dice. En Israel, cuando el día de expiación llegaba a su fin y el pueblo sabía que el registro de los pecados habían sido borrados, o sea, cuando ese velo había quedado limpio, esa era la señal que el registro de los pecados habían sido borrados. Ellos se saludaban dándose un apretón de manos y decían unos a otros, espero que hayas tenido un buen sello. ¿Qué significaba esto? Dejemos que un escritor judío nos lo explique. Pero miren qué bonito, cómo terminaba ese día. Después de todo lo que hacía el sumo sacerdote y que ese velo quedaba limpio, ellos entonces se daban un apretón de manos y se decían, espero que hayas tenido un buen sello. Así eran sellados en ese momento. Mira lo que dice este escritor judío. A medida que el día de expiación se acercaba a su fin, la intensidad y la seriedad en las oraciones incrementaban. Eso debería ser una lección para nosotros, hermanos. Si el juicio ya comenzó en 1844 y ya comenzó para los vivos y se está acercando a su fin, la intensidad y la seriedad en las oraciones nuestras también deberían de incrementar. Continuamos con la lectura. Se ha creído generalmente, aquí está el cursor, se ha creído generalmente que en el cierre de este día en el cielo se le reconoce como el sellamiento. Si el pueblo se había arrepentido sincera y completamente, ellos recibían un buen sello.
Es por ese motivo que en las oraciones finales de ese día oraban: nuestro Padre, nuestro Rey, sella nuestros nombres en el libro de memorias. Sella nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Mire cómo oraban ellos y lo que pedían. Repito, nuestro Padre, nuestro Rey, sella nuestros nombres en el libro de memorias. Sella nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Y cuando el servicio terminaba, ellos se saludaban diciendo: espero que hayas tenido un buen sello. Pero este sello, hermanos, solamente podía llevarse a cabo si se había cumplido la etapa anterior, el punto número 5, si habían sido borrados los pecados. Al terminar, repito, el día de expiación, esa em, esa tela, cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que había estado sucio por todo el año, automáticamente y milagrosamente se limpiaba. Eso era una señal para ellos, para el pueblo de Israel, que Dios había perdonado en registro, que había borrado en registro de sus pecados. No que había perdonado, los pecados ya habían sido perdonados, pero que había sido borrado en registro de sus pecados. Esa era entonces la señal. Y entonces, después de eso, ya podían ellos ser sellados. Continuamos. El sello de Dios, dice. Siempre hablando del sello de Dios. El sello del Dios viviente, como he mencionado en Apocalipsis, aplica a los 144,000, o sea, a la última generación que ha de vivir en este planeta. Son estos los que pasan por el juicio investigador y reciben la intercesión final de Cristo en el lugar santísimo. Ellos serán sellados en el proceso de borrado del registro de pecados. Ellos estarán seguros para vivir durante el periodo de las 7 postreras plagas y estarán vivos para ver la segunda venida de Cristo. Estos estarán sellados y obtendrán la victoria final. Aquí vemos en Apocalipsis 7, ¿verdad? Del 1 al 3, la base bíblica para lo que leímos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hasta que estén sellados la última generación de cristianos, entonces vienen las plagas. Ese daño a la tierra, al mar, a los árboles, son ya las 7 plagas, las 7 postreras plagas. Ya todo el pueblo cristiano fue sellado. Ya solamente hay 2, en ese momento en la historia, solo van a haber 2 tipos de ciudadanos: aquellos que recibieron el sello de Dios o aquellos que recibieron la marca de la bestia. Los que reciben la marca de la bestia van a tener que sufrir también las consecuencias y van a recibir las 7 postreras plagas. Van a recibir las 7 postreras plagas. Pero los sellados van a estar ahí, van a estar viendo, pero van a ser salvados, van a ser protegidos por los ángeles de esas 7 postreras plagas. ¿Sí? Así como sucedió en Egipto, algo similar, así va a ser al final. ¿Sí? Entonces, ya fueron sellados. Por eso entonces vienen las plagas. Y para ser sellados, repito, ya fue borrado en registro de los pecados. Es por eso que si nosotros seguimos pecando, si estamos violando el primer mandamiento, te invito a que busque el primer mandamiento y el cuarto mandamiento también. Si estamos violando esos mandamientos, no podemos ser sellados, porque si continuamos pecando, si continuamos violando esos mandamientos, no puede ser borrado ese registro del cielo. Y entonces no podremos ser sellados. ¿Sí? El cambio de vestiduras. Otra cosa que Jesús también está haciendo por nosotros en el cielo. La Biblia declara que nuestra justicia es como trapos de inmundicia.
No podemos entrar en el cielo vistiendo estas ropas. Necesitamos un cambio de vestiduras. La expresión cambio de vestiduras la obtendremos en el capítulo 3 del libro de Zacarías. En este capítulo hay una confrontación entre Jesús, el ángel del Eterno, y Satanás. Satanás señalaba a los vestimentas sucias de Josué, que era el sumo sacerdote que representaba las imperfecciones y el pecado del pueblo de Dios. Pero en Zacarías 3:4 Jesús da la orden, mira que he quitado tu pecado de ti y te vestí de ropa de gala. Esos trapos de inmundicia que tenemos nosotros hoy, nuestra justicia propia, ¿qué es eso? Cristo la quita y nos da la justicia de Él. Esa es la vestida, el nuevo vestido, la justicia de Cristo en nosotros. Por eso cuando el Padre nos mira, el juez nos mira, ya no nos mira con la ropa andragosa que andamos nosotros, con esos trapos de inmundicia, nos mira con la justicia de Cristo. Y por eso ese sacrificio del Hijo es válido para nosotros también. Continuamos con el término el cambio de vestiduras. ¿Cuándo ocurrirá esto para los vivos? La visión que tuvo Zacarías de Josué y el ángel aplica con mayor fuerza a la experiencia del pueblo de Dios cuando el día de expiación esté llegando a su fin. O sea que aplica más que todo para nosotros. Pongamos atención. La vestidura sin mancha de la justicia de Cristo Jesús será puesta sobre el pueblo de Dios que ha sido probado y tentado. El despreciado remanente ha sido vestido con ropaje gloriosa. Nunca más será vencido por las corrupciones de este mundo. Sus nombres han sido conservados en el libro de la vida del Cordero. Ahora están eternamente seguros de las tentaciones del enemigo. Sus pecados han sido transferidos al originador del pecado, a Satanás. Está en Testimonios tomo 5. ¿Sí? Qué bello esto. Son buenas nuevas. Todas esas son buenas noticias, magníficas noticias. Se nos va a dar ropa nueva. Y esa ropa es la justicia de Cristo, ¿sí? Cumpliendo las promesas del nuevo pacto. Es otra de las cosas que Jesús está haciendo también en el cielo por nosotros. El nuevo pacto le garantiza al universo entero que el pecado no se levantará por segunda ocasión. Los redimidos serán sin pecado y estarán en armonía con todas las leyes de Dios. Esta promesa dice lo siguiente, Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, miren qué precioso esto. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea que Jesús y el Padre y el Hijo están prometiendo al universo entero que ya no vamos a ser una amenaza para ellos, que ya no va a haber otra rebelión en el cielo como la que hubo al inicio con Satanás y sus ángeles. Ya somos aptos para vivir allá, ya podemos ser vecinos de los mundos no caídos y no ser una amenaza para ellos. ¿Sí? Ese es el nuevo pacto. Fuimos restaurados ya. No solamente somos salvos, no solamente fuimos creados por Jesús al inicio, sino que también fuimos restaurados por Él. Bellas promesas, mis amigos, mis hermanos. Mira el conflicto de los siglos, lo que dice. Cuando el juicio investigador esté llegando a su fin, aquellos del pueblo de Dios que estén con vida recibirán las leyes de Dios escritas en sus frentes y en sus mentes. Y Ellen White lo explica así. Cristo vestirá a los suyos con su propia justicia, para que Él pueda presentarla a su Padre, la gloriosa iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Efesios 5:27. Así va a ser la condición de la iglesia cuando Cristo venga, sin mancha ni arruga. Hay algunos teólogos que dicen que vamos a ir pecando hasta la segunda venida de Cristo. Este versículo dice que no es cierto. Yo prefiero creerle a mi Biblia que a los teólogos. Repito, Efesios 5:27 dice, Cristo vestirá a los suyos con su propia justicia, para que Él pueda presentarla a su Padre, la gloriosa iglesia sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Sus nombres están enrollados en el libro de la vida del Cordero. Entonces cumpliré la promesa del nuevo pacto. El trabajo, ya leímos Hebreos, ¿verdad? El trabajo del juicio investigativo y el borrado de los registros de pecados se iban a cabo antes de la segunda venida de Cristo. Repito, el trabajo del juicio investigativo y el borrado de los registros de pecados se llevan antes de la segunda venida de Cristo. Pero Pablo declara que los pecados serán borrados y luego vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor.
en Hechos 3:19. O sea que esto se está llevando a cabo en el cielo. Cuando Cristo viene, ya nuestros pecados fueron borrados. Por eso es que no podemos aceptar la premisa de que vamos a estar pecando hasta antes de la segunda venida de Cristo. Eso no tiene sustento bíblico. Esta última generación, continuamos siempre con el tema 8, esta última generación en remanente, aquellos que atravesaron el juicio de los vivos durante la intercesión final de Jesús, recibirán un regalo. La justificación es un regalo, no por obras, pero por fe. El borrado de pecados será un regalo. Y cuando Dios escriba sus leyes en nuestra mente, también será un regalo, no por obras, sino por fe. Las vestiduras con la justicia de Cristo serán un regalo. Estos regalos serán dados a aquellos que hayan luchado contra el pecado en el proceso de santificación. Repito esta última oración. Estos regalos serán dados a aquellos que hayan luchado contra el pecado en el proceso de santificación. Es un regalo que debe ser recibido con amante gratitud por aquellos que sean justificados por fe, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se está cumpliendo entonces el nuevo pacto. Son regalos. Ahora vamos a las bodas. Dice, el borrado de los pecados y el escribir los mandamientos de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones son regalos de boda del novio a su novia. De hecho, es el vestido de bodas para la novia, las vestiduras de justicia. Mire qué bonito. El novio es Jesús, la novia es su iglesia. En esa boda que se lleva a cabo en el cielo, el novio le da a la novia estos regalos. Borrar el registro de los pecados y escribir los mandamientos de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ese es nuestro regalo. Es el vestido, el regalo de bodas para la novia, la vestidura de justicia. Continuamos leyendo, dice, la proclamación. Allí viene el esposo en el verano de 1844, llevó a miles a esperar el advenimiento inmediato de Jesús. En ese tiempo señalado, el esposo no vino a la tierra como la gente lo esperaba, sino al anciano de días en el cielo, a las bodas para recibir su reino. Ellos no estarían personalmente en las bodas, pues éstas se llevarían a cabo en el cielo. Ellos se refieren a nosotros. Nosotros no estamos personalmente en las bodas. Nosotros somos su iglesia, ¿sí? No estamos en la boda. Eso se está llevando a cabo en el cielo. Pues éstas se llevarían a cabo en el cielo, dice, mientras ellos estaban en la tierra. Los seguidores de Cristo deberán esperar al Señor cuando Él regrese de las bodas. Mire qué bonito. Cuando Cristo viene en su segunda venida, Él viene de las bodas. Esa boda se lleva a cabo en el cielo, entonces. Entonces, ¿cómo es que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga? Pues no participó en la boda. No se puso la ropa indicada para ir a la boda. ¿Te acuerdas aquella parábola? Que Jesús mandaba invitar a las bodas y nadie quería ir. Finalmente encontró otra gente y fueron, pero hubo uno de ellos que no se quiso poner. Cuando iban esas invitaciones de esas bodas en esos entonces, también se daba la ropa que tenían que vestir ellos. La invitación iba con la ropa, con el traje de boda, pues. Eran invitados a esa fiesta. Y hubo uno que no quiso ponerse los regalos de esa boda, fue con su propia ropa y sobresalía ahí. Y entonces fue sacado. No tenía la vestidura de la justicia de Cristo Jesús. Era salvación por obras, ¿sí? Salvación por obras. De lo que estamos hablando nosotros aquí es salvación por fe. Este es el nuevo pacto, salvación por fe. Ir con nuestra propia ropa, repito, es salvación por obras. Las bodas, continuamos. Dice, la verdadera esposa aceptará con gozoso deleite el regalo de su vestido de bodas, el manto de la justicia de Cristo. Los malvados los despreciarán, se opondrán a él y lo rechazarán. Solamente la iglesia, solamente la verdadera iglesia va a aceptar este regalo, va a aceptar la justificación por la fe. Los malvados la van a rechazar, se van a oponer a ella. Los que no conocieron a Dios, al Padre y al Hijo, la rechazan. Son los que por fe siguen a Jesús en la obra de la expiación
quienes reciben los beneficios de su mediación en favor de ellos, mientras con los que rechazan la luz que hace visible esta obra de administración, no se benefician de ella. Estos regalos solamente, repito, es para la iglesia. Y eso lo pueden encontrar ustedes en The Great Controversy, que es la versión en inglés del Conflicto de los Siglos, página 430. Great Controversy, página 430. Bien, estamos casi terminando. Los tiempos de refrigerio. Dios nos ha hablado a nosotros por medio de Pedro y a través de la profeta moderna para conectar los tiempos de refrigerio con la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo del fuerte pregón, cuando se proclamen con potencia el mensaje de los tres ángeles. Él ha dicho, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. La sierva del Señor lo puso de esta manera. Pidan al Señor refrigerio en el tiempo de la lluvia tardía. La maduración del grano representa la finalización de la gracia de Dios en el pecador. Por el poder del Espíritu Santo, la imagen moral de Dios será reproducida perfectamente en nuestro carácter. Mire lo que va a ser reproducido en nuestro carácter. El carácter de Dios, del Padre y del Hijo, porque son uno solo, tienen un mismo carácter ellos. Nosotros hemos de ser, en un futuro, transformados completamente a la semejanza de Cristo. Eso está en Testimonios para Ministros. Esta hora finalizará cuando Dios borre todo el registro de pecados y se haga el cumplimiento final del nuevo pacto, escribiendo las leyes suyas en nuestras mentes y en nuestros corazones, en los mentes y corazones de los 144. Entonces, este es el orden de eventos, hermanos. Primero nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos. ¿A quién la tenemos que confesar? Ante nuestro Padre Celestial, de rodillas. No ante un hombre aquí en la tierra, ante nuestro Padre Celestial directamente. Tenemos acceso a Él directo. Llega un momento en que comienza el juicio. Y ya una vez en el juicio, comienza el proceso de borrado de pecados. Una vez borrado el registro de pecados, lo que aprendimos hoy, somos sellados. Y una vez sellados, podemos recibir entonces la lluvia tardía, pero también en ese momento, una vez sellados y recibiendo la lluvia tardía, se está dando la ley dominical. Ya sellados, vamos a dar el fuerte pregón también. Ya con la lluvia tardía, vamos a dar el fuerte pregón. Esos son los eventos que están sucediendo, hermanos, en el cielo ahorita. Por eso es importante que nos pongamos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Él no vino aquí ni está pendiente ahí para castigarnos, como se ha creído en otras, la iglesia popular. No, Él es un Padre amante. Lo que quiere es que nos pongamos de acuerdo, que razonemos con Él. No importa, dice, si te has caído y si estás fangoso, no importa cuánto has pecado, yo te amo. Ven, yo tengo la cura para ese pecado tuyo. Si no tomas el antídoto, vas a morir. Pero yo aquí tengo el antídoto. Ven, yo te lo doy. Yo te amo. Por eso permití que mi hijo viniera a morir, porque te amo a ti. Ese es nuestro Padre Celestial. Nos amó tanto que dio a su propio hijo, permitió que su hijo pudiera venir aquí a morir por nosotros. Y si alguno de ustedes nos escucha, que son padres y madres, podrán entender mejor eso. Seguro que como padres y madres, ustedes mismos preferirían morir antes que permitir que sus hijos mueran. Pero tanto fue el amor del Padre que Él dijo, no, yo voy a permitir que mi hijo muera. Y que muera para salvarnos a nosotros. Así que lleguemos a Él con toda confianza. Si lo que más anhela es que vayamos a Él. A que vayamos a Él. Lo que más anhela es que este reino sea recuperado. Que todos sus hijos finalmente puedan estar con Él y darnos ese abrazo fraterno. Si alguno de ustedes nos está escuchando y tal vez tienen hijos, que tal vez viven en otro país, ¿cuánto anhelan ustedes darle un abrazo a ese hijo? ¿Cuánta falta les hace? Imagínense nosotros, que somos hijos del Padre, cuánta falta le hacemos a Él y a nuestro Señor Jesucristo. Y cuánto anhelan darnos ese abrazo final. Y solamente, hermano, vamos a poder gozar de eso si nos entregamos a Él.
si dejamos que Él tome posesión de nuestra mente, si tenemos una comunión diaria con Él, estudiando su palabra, orando, ¿verdad? Y permitiendo que vaya borrando el registro de nuestros pecados. Que tengan un feliz día, hermanos. Terminamos entonces con este versículo. Hechos 3:19. Apréndanselo de memoria, por favor. Y que sea una verdad en sus vidas. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que sea este tema, esta lección de bendición, mis hermanos. Estudienla, compártanla, compártanla con aquellos que no conocen las buenas nuevas, no conocen el plan de salvación todavía. Esta es una herramienta para que ustedes puedan dar estudios bíblicos. Lo vamos a compartir en PDF para que lo puedan imprimir ustedes también y lo tengan en físico. Bien, mis amados hermanos, espero que esta lección haya sido de bendición. Nos escuchamos en una próxima lección. Que Dios les bendiga, hermanos.